Buen día a todos, mi nombre es Tania Melisa Cardona Gómez y este es el desarrollo de la actividad número 2, la investigación cualitativa. Bueno, para empezar entonces tenemos en la investigación cualitativa, tenemos unos diseños de investigación, ¿sí? El primero de estos es la etnografía, el cual tiene sus orígenes en la antropología y la sociología. Es un estudio directo de personas o de grupos durante un periodo de tiempo determinado y en este se hace uso de la observación participante o las entrevistas para conocer el comportamiento social. Este método de investigación es un método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social concreta, como lo puede ser una familia, un curso, un equipo de algún deporte, por ejemplo, y se permite interpretar el día a día del consumidor. Las fases son la selección del diseño. En esta se diseña para recolectar información. También tenemos la determinación de las técnicas, es decir, las técnicas culturales que tienen este grupo de personas a través de la vivencia, de las experiencias de ellas. Aquí es fundamental la observación de los participantes para poder entonces emplear una mejor estrategia de obtener información etnográfica, ¿sí? El acceso al ámbito de investigación o escenario, que aquí el investigador se adentra al escenario de estudio, es decir, personas, hace interacciones con ellas o con los objetos que la conforman. Se hace también una selección de informes. Aquí se establecen relaciones entre el etnógrafo y quienes proporcionan información, teniendo entonces un vínculo de confianza entre ellos. Hay una recogida de datos y la determinación de la duración es la instancia en el escenario. Aquí lo que se hace es que se revisa de manera continua los datos mientras también se lleva a cabo el proceso de obtención de lo que es la información. Tenemos un procesamiento de información recogida, es el análisis de los datos y se realiza a lo largo de todo el estudio mientras se recogen todos estos datos. Tenemos por último, en la última fase es la elaboración del informe y aquí lo que se dice la fundamentación teórica y empírica que va a apoyar el trabajo. Lo que significó la experiencia en los involucrados de este y el que representa los resultados obtenidos para la teoría ya establecida. Tenemos entonces también unas técnicas e instrumentos de investigación cualitativa, el cuales pueden ser entrevistas, que son conversaciones en las que se formulan una serie de preguntas sobre un tema determinado. Tenemos también un foro en el cual es una reunión donde la gente conversa en torno a un tema de interés común. Allí se plantean puede ser uno o varios temas, también se pueden expresar ideas y se limita el tiempo de las exposiciones, ¿sí? Porque pueden haber diferentes tipos de diferentes personas de las cuales puedan hablar de varios temas similares, de temas similares o de temas totalmente diferentes. Entonces lo que hace es que cada expositor tiene un tema. También tenemos un disco foro. Un disco foro es por un medio de audio, película o de alguna obra teatral donde se revisa con un grupo algunos aspectos técnicos y el contenido de estos, ¿sí? Así se puede entonces observar el desarrollo de la interpretación y la argumentación de ese grupo que ha sido observado y el cual ve los medios de audio o visuales. Tenemos un cineforo, por medios audiovisuales como películas se pueden interpretar los conocimientos de los estudiantes. Tenemos un panel, que es una reunión en la que un grupo de personas seleccionadas tratan en público un asunto. Y por último tendríamos entonces el debate. El debate es un grupo en el cual está en contra o a favor de un tema y ellos hablan acerca de sus experiencias y de los hechos
por los cuales están en una u otra posición. Tenemos por último entonces el análisis de datos. El análisis de datos hace una reflexión analítica sobre los datos. Aquí se analiza, se recoge o se desecha y se archivan los datos. Tenemos una selección y reducción de datos, la cual se reducen los datos según los intereses, pues los datos que han sido reducidos han sido porque pues se han deshecho algunos. Y tenemos por último organización y categorización de los datos, que aquí se agrupan los datos que son más relevantes, ¿sí? Entonces tenemos también otro diseño de investigación que sería la etnografía virtual. La etnografía virtual tiene un origen cuando los investigadores comienzan a mostrar un interés por un fenómeno que se representa en lo que es la generación de espacios de socialidad, ¿sí? Producto de comunidades virtuales en Internet. Por ejemplo, hace muchos años, cuando la gente empezó a tener en los hogares computadoras y acceso a Internet, pues empezaron a usar por ejemplo MySpace o algunas páginas donde pues dependiendo de la localización, de los intereses que tenía la gente, pues entraba como un grupo y pues ahí se iban conociendo. Las fases aquí son 6. La primera es la fase exploratoria y de reflexión, donde se definen provisionalmente el problema. Aquí se realiza el primer contacto con lo que es el objeto de estudio. Tenemos también la planificación. Donde se establece un tiempo y periodos de estudio. Tenemos, aquí también se evalúa que los recursos con los que se cuentan para la investigación, ¿sí? También tenemos una fase 3, que sería la entrada al escenario. Aquí es realmente el verdadero inicio del estudio, ¿sí? Se empieza con una selección de muestra, el investigador decide qué personas va a observar y de acuerdo a la calidad de la información que se puede recoger, pues se observa la información. Tenemos una fase 4, que es entonces recogida y análisis de información. Es una selección de técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos y se realiza aquí de manera simultánea. Se realiza también un primer análisis en el momento de la observación y después de esta, ¿sí? Luego pues se hace una comparación. La quinta fase penúltima sería la retirada al escenario, donde finaliza la recolección de datos. Y la sexta sería pues por último hacer una elaboración del informe, que aquí pues de manera clara y concisa se exponen aspectos como el objeto de investigación, el problema, la aceptación o el rechazo de la hipótesis, la metodología, los resultados obtenidos y las conclusiones finales. Tenemos también unas técnicas. Las técnicas son la técnica de lectura y documentación, donde se hace una búsqueda, una lectura, una interpretación y una apropiación de lo que es la información relacionada al tema de objeto de estudios, ¿sí? Por ejemplo, las TICs y la Internet pues proporcionan unos espacios de búsqueda donde podemos acceder a diferentes fuentes documentales en lo que sería el formato digital. Tenemos también una técnica de observación y participación, en la cual consiste en la observación que realiza el investigador de la situación social en estudio. Aquí la participación en la observación del investigador se desarrolla con un mayor dinamismo y con una mayor iteración. Y tenemos por último entonces la técnica de conversación y narración, ¿sí? Aquí lo que son entrevistas en línea o las llamadas y entrevistas o entrevistas visualizadas, ¿sí? Tenemos el análisis de datos aquí. Los resultados obtenidos se someten pues a un proceso de triangulación. Esto quiere decir que es un proceso para contrastar en lo posible los datos obtenidos. De esa manera el investigador pues lo que puede es contar con información exhaustiva y variada para la comprensión e interpretación de la situación del objeto de estudio. La tercera sería la teoría
fundamentada. La teoría fundamentada tiene sus antecedentes en el intercambio simbólico. En esto lo que se hace es un estudio de la realidad. Está desarrollada por los sociólogos Barney Glaser y Ansel Strauss. Su origen dice que data del año de 1967. Entonces tenemos que en las fases hay una recolección de datos, la que puede ser entrevistas, observación, análisis de documentos o alguna conversación informal. Tenemos la fase de la codificación, que es leer y volver a leer los datos para comparar y dar una denominación común, es decir, para poder describir las relaciones que hay. Y también se tiene una delimitación. Aquí entran las categorías, las hipótesis, se maximiza lo que son las similitudes y se minimizan las diferencias como primer paso. Y luego lo que se hace pues es todo lo contrario, se enfatizan las diferencias en los casos de estudio. Tenemos unas técnicas e instrumentos para este análisis, que son observaciones, conversaciones, entrevistas, grabaciones y autobiografías. ¿Sí? Estas son las técnicas, son las herramientas con las que se puede hacer uso. Y una vez entonces tenemos los datos, entonces se hace un análisis de estadística, un análisis de una estadística descriptiva o deductiva, ¿sí? Que abarca la recolección, presentación, análisis, interpretación y proyección de datos. Y también tenemos una estadística indiferencial o inductiva, que permite a partir pues, del estudio de una muestra se puede inferir o generalizar los resultados de lo que es el objeto de estudio, ¿sí? Bueno, luego seguimos con investigación-acción, ¿sí? El origen es por el psicólogo social alemán Kurt Lewin, que fue uno de los principales promotores en el año de 1944. Aquí se hace un mejoramiento de lo que es la racionalidad y la justicia en la parte de prácticas educativas o sociales, las cuales ayudan a una comprensión de tales prácticas y de las situaciones en las que éstas se producen. Tiene unas fases, 3 en total. La primera, la fase inicial o de contacto con la comunidad. Aquí se lleva a cabo es el primer encuentro con la comunidad, con la que se va a trabajar con la gente y a motivarla pues para que pueda participar, ¿sí? Aquí también se organiza el trabajo y se hace una detección de la necesidad o de las problemáticas que hay. En la segunda fase, la fase intermedia o de elaboración del plan, se plantean los objetivos por alcanzar, se asignan tareas y lo que son responsabilidades. También hay unas técnicas de recolección de información, hay reuniones y entrevistas. Y la tercera fase, que es la fase de ejecución y evaluación de estudio, aquí hay una retroalimentación constante de los avances que se tienen y también los ajustes en las acciones, de manera que se puedan alcanzar pues los objetivos propuestos. Las técnicas e instrumentos pues son cuadernos, diarios, grabaciones, entrevistas, informes de investigación. En el análisis de datos tenemos una primera parte que es la reflexión, y ahí es el cierre del ciclo y da un paso para elaborar pues lo que es el informe y el posible replanteamiento del problema. ¿De qué se compone esta reflexión? Pues de la recopilación de la información, de la reducción de la información, ¿sí? Lo que no es importante pues se desecha, la disposición, representación de la información, la validación de esta información y la interpretación de la información, ¿sí?
por segundo, pues se hace entonces un informe por el cual se darán pues a conocer los resultados a otras personas para que puedan ponerlos a prueba en su práctica profesional. Luego tenemos entonces lo que es estudio de caso. El estudio de caso es un instrumento o un método de investigación, el cual tiene el origen en la investigación médica, psicológica y educativa, y se enfoca en un caso específico de una sola persona o de un grupo, ¿sí? Tiene estas fases, la primera que sería el diseño del caso de estudio, la preparación del caso de estudio, la recolección de datos de este estudio, el análisis del caso del estudio y por último pues haría una elaboración del reporte. Tenemos unas técnicas e instrumentos, ¿sí? La primera sería entonces la técnica de historias de casos, lo que se hace una recopilación de los datos de manera detallada, se hace una observación de campo o natural, que se hace una observación de la conducta humana en el ambiente natural donde se desenvuelve. También tenemos una observación no restringida, ¿sí? Esta observación es la observación de los fenómenos conductuales de manera libre, ¿sí? Aquí hay unas pautas en el comportamiento de las personas. Estas pueden también generar una hipótesis y preguntas. Tenemos también la observación reactiva, observación participativa, donde el investigador pues lo que va a hacer es participar en las investigaciones en las que está investigando. Tenemos entonces una observación reactiva. Esta observación es en la que las personas saben que están siendo estudiadas por el investigador. Y tenemos entonces también encuestas, cuestionarios, test psicológicos y experimentos. Así esas son algunas de las herramientas también. En el análisis de datos, pues entonces lo que hay son los datos aquí deben ser analizados de forma inductiva, guiada por lo que es la literatura, insertada en un marco teórico de la investigación. Se hace entonces algunas recomendaciones que son la lectura y relectura de las transcripciones y notas de campo, o sea, los datos de los datos obtenidos, la organización de los datos recolectados a través de unos códigos. Tenemos también la constante comparación de los códigos y categorías, que son las que emergen como los subsecuentes de datos recolectados y con los conceptos sugeridos por lo que es la literatura. Y la búsqueda de relaciones entre las categorías que pueden emerger en estos datos, ¿sí? Tenemos por último entonces la fenomenología. Su fundamento se fundamenta en el estudio de las experiencias vividas respecto a los sucesos que hay en la vida de las personas desde la perspectiva pues del sujeto. Su iniciador fue Edmund Gustav Albrecht Husserl, y se tuvo un primer acercamiento a esta entre los años de 1900 y 1901, ¿sí? Las fases, pues, son tres. La primera, la liberación de los prejuicios, aquí los cuales están contaminadas por la tradición, la que es la religión, los códigos éticos que cada persona tiene y la cultura también propia, que son parte pues del mundo tal cual como nosotros lo concebimos. Tenemos una segunda fase que es la descripción. Aquí el método fenomenólogo en la descripción se trabaja el método fenomenológico. Este método consiste pues en examinar todos los contenidos de la conciencia, determinar si tales contenidos son reales, ideales o imaginarios. Y tenemos una tercera fase que es la comprensión de los rasgos esenciales, ¿sí?, del objeto de estudio. Esta es la fase del reencuentro de las variantes, donde el lenguaje es el vehículo o es la clave pues de la comunicación,
donde habrá que traducir o interpretar y comprender el porqué de la problemática observada, los simbolismos y expresada mediante gestos y palabras. Ya sabemos que pues hay gente que habla de manera diferente, por ejemplo en Colombia se habla muy diferente con algunas palabras especiales, con algunas jergas, dependiendo de la región. Entonces aquí es importante pues comprender esos rasgos esenciales del objeto de estudio. Eh, tenemos unas técnicas que sería el conservatorio, que sería pues una grabadora, el escribir anécdotas y experiencias que pueden ser en cuadernos, en notas, y tenemos las entrevistas que pueden ser tomadas en una cámara o en una grabadora de sonido. Tenemos el análisis de los datos que se obtienen de estas entrevistas, por lo general, pues es una conceptualización de lo que son las opiniones sobre ellos mismos y la organización. Entonces lo que se hace es que se entrevista a trabajadores, se conceptualiza, hay una conceptualización de opiniones, ¿sí? Se ordenan esas opiniones y por último pues se sacan unas conclusiones acerca de lo que ha sido pues la entrevista al trabajador. Muchas gracias por su atención. Esto es todo por el día de hoy.